Hola Millionaire, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal. Vamos desempacando maletas desde Cancún y como sabrán, bastante cansado porque los que me conocen saben que no voy a vacacionar, prácticamente no piso ni la playa. Fuimos a chambear y dentro de esas inversiones que hacemos allá, fuimos a firmar escrituras de un nuevo departamento. Posteriormente haré un video de esto para que puedas ayudarte y apalancarte de los bienes raíces para hacer mucha lana. Pero en este video me voy a enfocar en ese producto financiero, vehículo financiero, que no requiere que compres ese local, esa casa, ese hospital, ese terreno, que no requiere que pagues prediales, que te ahorras broncas de mantenimiento, de cambiar la bomba, de cambiar los aires, de cambiar aquí, que ya se rompió tal mueble, y también te quitas una bronca muy grande de lidiar con personas. Lidiar con inquilinos puede ser bastante desgastante, te chupa la energía, te la drena y siempre hay buenos inquilinos, pero también hay muy malos inquilinos, muy mañosos, muy rateros. Así es que es muy importante que conozcas este vehículo de inversión si te gusta tener exposición al tema del real estate, al tema de los bienes raíces. No sé si ya te des color de qué vamos a hablar en esta ocasión y si no sabes, son las fibras, las famosas fibras inmobiliarias. Conozco mucha gente que ya sabe qué son, no cómo operan, y hay mucha gente que yo creo es la mayoría que ni siquiera conoce este término. Las fibras inmobiliarias son esos fideicomisos financieros que te dan esa exposición a diferentes proyectos inmobiliarios de diferentes sectores comerciales, industriales, hospitalarios, usos múltiples, de diferente índole. Y aquí en este video te voy a explicar qué son, para qué sirven, cómo se invierte, dónde se invierte, cómo se tributa y cómo tú puedes apalancarte de este vehículo para generar mucha marmaja. Así es que, sin más ni menos, comenzamos. Millionaire, para poder entrar en materia siempre es importante que todos estemos en el mismo canal, estemos en contexto de qué estamos hablando. Siempre hay disparidad en público de la gente que ya sabe más, de la gente que sabe menos. Siempre buscamos tener ese balance, hacer una breve introducción y posteriormente nos vamos al contenido de más alto impacto. Las fibras, como su acrónimo lo dice, son fideicomisos de inversión en bienes raíces. Este término viene acuñado y este vehículo de inversión es una copia de algo que nació en Estados Unidos en 1960. Para hablar de las fibras nos tenemos que ir un poco más de medio siglo atrás porque ahí tienen sus orígenes. Se implementaron en Estados Unidos en el año de 1960. Los famosos REITs, que son Real Estate Investment Trust, que no es otra cosa que bursatilizar los activos inmobiliarios para darles exposición a ellos, a los distintos inversionistas. Desde entonces, estos han sido un tremendo éxito en el mercado norteamericano. Hoy en día se cuentan con más de 225 fibras o instrumentos de inversión de esta índole, que lo que haces es ir a invertir en diferentes proyectos inmobiliarios. Y una particularidad que tienen, que es muy importante, es que te otorgan dividendos. Sí, señores, de las utilidades de estas fibras te otorgan dividendos. El negocio en sí se basa en construir diferentes proyectos, diferentes edificios inmobiliarios, llámese hospitales, llámese centros comerciales, llámese centros educativos, llámese parques industriales y todo lo que puedas imaginar relacionado al real estate. Una vez que estos se construyen, el negocio opera en una base de arrendamiento. Es decir, al menos 4 años una vez que termines de construir, tienes que estar arrendando los inmuebles. Si es centros comerciales, pues a las diferentes tiendas o cadenas que van a estar ahí rentando, llámese Liverpool, llámese Cinemex, llámese Cinépolis, llámese la tienda que a ti te guste, la tienda comercial de tu interés. Son rentas mensuales, reiteradas, constantes. Lo que promueven es el flujo de capital. De la misma forma con los hospitales, pues construyes un hospital, se renta o se adquiere bajo la licencia de alguna cadena de renombre, como puede ser Grupo Ángeles, como puede ser Star Médica, y se rentan a particulares pues los consultorios, se renta el área de hospitales y todo eso va generando un flujo constante. Así también tenemos las naves industriales
que en México se rentan mucho a empresas de fuera, empresas extranjeras, que ponen aquí sus naves industriales para la maquila, que es mucho más barata, más económica, o simplemente como un centro, como un hub de paso para la distribución de diferentes productos o servicios. Todo esto está bajo el esquema de arrendamiento y por ende, cuando tienen las utilidades, estas se tienen que repartir a todos los inversionistas. Por eso las fibras podemos decir que tienen una doble apreciación. La primera es pues directamente del capital, de la apreciación del producto bursátil, que si tú lo compraste en 100 y ahora vale 110, pues ahí estás teniendo una ganancia de un margen de utilidad de 10 pesos. Y por otro lado, 10 pesos que tú invertiste, si tienes utilidades trimestrales o a final del año de 10 pesos también, pues ahí tienes una doble apreciación. Por un lado, de lo que genera el producto bursátil, lo que se aprecia, en vez de valer 100, vale 110. Y por el otro caminito tienes la parte de utilidades o dividendos, que es, como decía, darles a todos los inversionistas una parte de las ganancias derivadas de esas rentas, de esos arrendamientos que se tienen. Entonces, como ves, es un vehículo de inversión que surgió hace 55 años atrás en el mercado estadounidense. Nosotros, en el lado de Latinoamérica, vamos un poco más retrasados. Creo que el boom de invertir en acciones, en productos bursátiles, apenas está explotando. Más o menos ha de tener unos 10 años que empezó a despertar, pero sí que vamos casi 50 años tarde versus el mercado norteamericano. Ahora, las fibras tienen su origen en México en el año 2011. Sí, hasta 2011 es que se bursatilizó este instrumento de inversión y la primera que se instituyó en la Bolsa Mexicana de Valores fue la de Fibra 1. Fibra 1 sigue siendo la fibra más grande que tenemos en México y tiene diversidad de sectores donde tú puedes tener exposición a proyectos inmobiliarios. Las principales ventajas ya las comenté en la introducción, pero aquí lo vamos a ver un poquito más desarrollado. La primera ventaja es que recibes ingresos pasivos constantes. Bajo el marco legal, lo que se establece es que el 95%, sí, el 95% de las utilidades derivadas de este instrumento de inversión tienen que ser repartidas entre los distintos inversionistas. Dependiendo de la fibra en la que inviertas, pues cada una tiene su reglamentación particular. Hay quienes otorgan los dividendos de forma anualizada, pero en su mayoría en México se otorgan de forma trimestral. También es importante comentar que las fibras en Estados Unidos son más o menos arriba de 200, 225 fibras que se tienen y en México la media apenas está en 15. No somos ni el 7% del mercado inmobiliario expuesto a fibras de Estados Unidos, pero recordemos, nosotros históricamente tenemos 13, 14 años de existir, al menos en México, bajo este método de inversión de las fibras inmobiliarias, mientras que en Estados Unidos, como ya lo expuse anteriormente, tienen 55 años de existir. Por eso la diferencia abismal entre 220, 225 y obviamente con la digitalización que hoy se tiene, con la bursatilidad y con la exposición en diferentes brokers y casas de bolsa, pues yo puedo directamente con un solo clic invertir en las 15 fibras que tiene el mercado mexicano o puedo ir también a tener exposición en las 220 fibras que tiene o rates que tiene el mercado estadounidense. Así es que por limitación ahí no tenemos bronca, ¿vale? Esa es una importante ventaja, los ingresos pasivos constantes, ya sean anualizados o trimestrales, pero tú constantemente vas a recibir tu lana. El siguiente beneficio de invertir en fibras es la accesibilidad, porque tú puedes ir a tener exposición en diferentes fibras y lo puedes hacer desde 3, desde 20, desde 10, desde 100 pesos. O sea, hay muchos vehículos y la mayoría de fibras las puedes adquirir por menos de 100 pesos. Así es, 100 pesitos, por menos de lo que te cuesta un café en el Starbucks, tú ya puedes tener exposición a proyectos inmobiliarios de mucho valor, ¿ok? Otra ventaja muy importante es la diversidad inmobiliaria. Yo siempre lo menciono en este y en todos mis videos. Así te guste la banca tradicional, así te guste el real estate, así te gusten los criptoactivos, siempre diversifica tu inversión en diferentes sectores y también dentro de esos sectores diversifícate. La ventaja que tienes acá con las fibras es que puedes invertir
cierta lanita en el bucket de hospitales y por otro lado en el bucket de oficinas y por otro lado en el bucket de centros comerciales. Esto es súper importante porque, poniendo un ejemplo, si tú compras directamente una casa, un bien inmueble, quizá lo pones en alguna zona, llámese Riviera Maya, que vengo de allá, y de repente surge un huracán. Tú metiste toda tu lana en tabiques y metes toda tu lana en esa sección, en esa ubicación, en esa locación, y desafortunadamente por un percance natural, tú puedes estar perdiendo tu inversión. Tienes mucha lana en un solo instrumento de inversión. Aquí la ventaja que tienes es que lo puedes diversificar. Otro ejemplo muy puntual es el tema de la pandemia. En el 2020 sufrimos una pandemia que tocamos madera que nunca vuelva a suceder, pero si tú hubieras estado invertido en fibras, por ejemplo, si tú invertiste en oficinas e invertiste, no sé, en hospitales, pues ahí tienes una media, un balance, porque a los hospitales les fue muy bien. O sea, se rentaron los cuartos porque se rentaron, muchos doctores, mucha gente, mucho movimiento, mucha gente en urgencias, mucho flujo de capital por una situación que nos rebasó, muchos muertos, pero están generando tanta lana como jamás en la historia. Y si tú hubieras tenido a la par exposición en oficinas, ¿qué pasó en la pandemia? El negocio de las oficinas se cayó por completo. Se instauró, se solidificó el modelo, el esquema del home office, y hasta la fecha ese tema inmobiliario no ha vuelto a responder de la misma forma. Hoy las grandes ciudades tienen muchos edificios sin arrendar de uso de oficinas, así es que es súper importante esa diversificación porque no sabemos qué nos va a deparar el futuro. Si tú hubieras invertido solamente en oficinas y de forma física, ahorita estarías banqueteando en la calle, prácticamente siendo un homeless, porque toda tu lana, toda tu inversión estaría prácticamente perdida. De la noche a la mañana, esta inversión que pudo haber sido muy rentable a grandes grupos industriales, a grandes corporativos, pues simplemente se cayó por completo y todas las oficinas estaban vacías, todas. Y por otro lado, si tú hubieras invertido solamente en hospitales, claro, hubieras tenido mucha ganancia, pero nunca sabes, puedes tener visión, pero hay muchas cosas que no dependen de ti, son multifactoriales y la única forma de tomar una actitud completamente defensiva es hacerlo mediante la diversificación. Y ojo, señores, que las fibras nos ofrecen esa diversificación que necesitamos tener en nuestro portafolio de inversión. El cuarto beneficio más importante que encuentro y quizá en prioridad podría decir que es uno de los primeros es la liquidez. El tener la liquidez vale oro ante cualquier eventualidad de salud, tema personal, que te quedes sin trabajo, qué tal, cualquier cosa que se presente en la vida, siempre el tener liquidez es vital. Súper importante el tener liquidez. Uno no sabe qué le va a presentar la vida y si tú tienes un compromiso, una emergencia, una urgencia, simplemente te vas a la casa de bolsa y prontamente tú puedes disponer de esa lana, pasarla a la moneda origen que tú uses en tu país donde te encuentres y empezar a saldar esa emergencia que tienes. Es la mejor forma de tener liquidez prácticamente inmediata. Que si tú tuvieras tu bien inmueble en tabiques, pues prácticamente para salir del compromiso tendrías que venderlo a un precio exageradamente barato para que se venda rápido y dejarías mucha lana en impuestos y en comisiones del broker que te va a estar promocionando tu inmueble. Así es que las fibras tienen una exposición muy diversa en diferentes sectores y adicional, la gran ventaja es este tema que te comento de la liquidez. Disponer de tu dinero inmediatamente con tan solo hacer un clic, hacer una venta, tienes la lana, te apalancas y ya la puedes utilizar para saldar ese compromiso, esa emergencia o esa oportunidad, ¿no?, que no tenías en el radar y ya la puedas utilizar. Es un gran beneficio también. Y el otro que también es muy importante son los beneficios fiscales. Aquí tienes beneficios fiscales bastante interesantes y uno de ellos es que los ingresos que generan las fibras están exentos del ISR hasta por 5 UMAS diarias. 5 UMAS diarias que son aproximadamente hoy en día 16,000 pesotes mexicanos. Así es que si tú inviertes como persona física vas a tener este beneficio fiscal que es bastante atractivo. Ojo, se manejan de diferente forma lo que respecta a los arrendamientos, a las utilidades o a los dividendos que se reparten generalmente de forma trimestral. Y otro es el rendimiento que tú tienes por la apreciación del valor del activo.
son cosas distintas y aquí prácticamente es como una acción normal. Una acción tú tienes que pagar el 10% sobre el excedente en utilidad que tiene en la apreciación, es decir, si valía 100 pesos el activo y ahora vale 110, pues ese rendimiento de 10 pesos tú tendrías que estar pagando 1 peso. Ese 10% sobre el margen de la utilidad es lo que estarías pagando y obviamente del otro lado, si te excedes en este beneficio fiscal que son las 5 UMAS diarias, también lo tendrías que estar pagando y el porcentaje ahí sí es mayor. Prácticamente te vas a un 30% que tú tienes que regresar al SAT y meterlo en tu declaración fiscal. De hecho, eso ya directamente te lo toman, tú simplemente lo tienes que declarar. Pero sí es importante decir que tienes este beneficio fiscal de 5 UMAS diarias por los márgenes de utilidad que tú tengas. Así es que tienes un colchón bastante interesante, bastante bueno, obviamente si tú lo haces como persona física. Otra ventaja que yo diría es la ventaja operativa. Ventaja operativa porque este tema te ayuda mucho a optimizar costos. Ojo, si tú inviertes en estos instrumentos, te quitas de tajo dos temas que son un dolor de cabeza. Uno de ellos son los mantenimientos, tanto los preventivos, los que son programados, como aquellos mantenimientos que son correctivos, que te hablan de bomberazo, sabes que no hay luz, no hay agua, el aire acondicionado, se me rompió el lavabo, negociar, que si te compete a ti o a mí como arrendador, como arrendatario, quién tiene la culpa, dónde está, hay que leer el contrato. Todos los temas de mantenimiento te lo quitas de la cabeza absolutamente. Tema de prediales también, entonces van muchos costos ahí implícitos y adicional, muy importante, el desgaste humano. Nunca sabes quién te va a tocar, por más que tengas un broker que haga esa tarea de investigación, estudio socioeconómico, que analicen a las personas, que tengas pagarés, que de alguna forma le metas ciertos ganchos y ciertos candados, mejor dicho, jurídicos, pues siempre hay quien se sale del huacal, siempre hay un inquilino bueno, hay un inquilino malo, y pues eso te desgasta bastante. Aquí de entrada de tajo te quitas ese tema, te quitas esa molestia y pues simplemente te vas tú a tener tu doble apreciación y que generalmente, ojo, estamos hablando de una inversión de renta variable, pero en muchos casos funge más como una inversión de renta fija, porque dependiendo obviamente la fibra, ya se pactan de antemano cuáles son esas condiciones a través del tiempo, cuál es el rendimiento que están ofreciendo. Así es que depende, pero son inversiones un tanto más seguras. Yo diría que abajito de CETES y arriba de las acciones. Así es que es una excelente forma en que tú puedas tener exposición al real estate y te quites también, sabes, algo muy importante de las burbujas inmobiliarias. Hoy que acabo de regresar de Cancún, me reuní con varios inversionistas bastante potentes. Tengo amigos allá que han invertido en Tulum y ¿qué crees? Invirtieron en dos tipos de proyectos inmobiliarios. Uno de ellos inversión en departamentos, en estudios o en loft, y los otros invirtieron en un esquema que es como de copropietarios, es decir, entre 10 inversionistas compraron un inmueble, que eso ya lo puedes hacer, lo puedes particionar, que creo que tiene más desventajas porque son 10 personas sobre un inmueble físico, ok, sí lo puedes particionar, pero la gestión, la reglamentación es un poco más complejo y no dejas de tener 10 personas sobre un inmueble físico. Aquí eres una persona sobre varios inmuebles o proyectos o sectores, entonces la cardinalidad también corre a tu favor, es uno a muchos en lugar de muchos a uno. Y lo que decía, porque quería puntualizar este comentario, es, les ha ido bastante mal. ¿Por qué? Porque hubo tanta oferta y ya no hay tanta demanda, que lo que pasa es que los inmuebles que hoy en día están en Tulum están solos. Tú metes una inversión que si te costó $200,000 o 4 millones de pesos por hacerte de un depa pequeño en Tulum porque estaba de moda en los últimos 5 años, hoy en día pues prácticamente no se renta. Si recibes 10,000 pesos al mes de una inversión de 4 millones, hoy en día créeme que te está yendo muy bien. Y estamos hablando que no es ni el 2.5% de utilidad o margen que estás obteniendo. Obviamente al haber ese boom, esa burbuja inmobiliaria, hay muchos inmuebles que están en la misma situación, que no se están rentando, que no se están vendiendo. Y al haber esa sobreoferta, lo que sucede es que tienes que ir a abaratar los precios para ganarle al otro carnal que está sufriendo por su inversión, no la puede vender, entonces los precios tienen que bajar para que puedas competir por precio y poder deshacerte de esa inversión. La verdad es que las fibras creo que son
uno de los mejores mecanismos de inversión si tú quieres invertir en real estate. Claro, hay acciones, hay otros instrumentos de otra índole, pero yo creo que lo mejor siempre es tener cierta exposición aquí para tener un portafolio completamente diversificado. Si este video te ha gustado y te ha servido, te pido mucho que me dejes un comentario, ya sea bueno, ya sea de crítica constructiva, ya sea de que hay un tema, una duda que hay que aclarar, y déjame el comentario, activa la campanita, suscríbete al canal y vamos a seguir creciendo esta comunidad. Porque mi misión es que en el mercado latinoamericano sigamos expandiendo nuestra conciencia financiera, nuestra educación y podamos tomar decisiones mucho más inteligentes, mucho más asertivas y que vivamos mejor. Así es que nos vemos en un siguiente video. Cuídate mucho. Ludwig, Millionaire. Hasta la próxima, Millionaires.